Hola a todos, ¿tenemos audio? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Chicos, de nuevo, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Eh, Muy buenos días para todos y bienvenidos entonces al encuentro del día de hoy. Ya hoy estamos a viernes 16 de abril del año 2021. El día de hoy ya damos como por finalizada esta segunda semana en la que estuvimos abarcando este tema tan extenso que es la anatomía. De nuevo, les pido disculpas por la demora, pero he tenido e incluso en este momento sigo teniendo algunos inconvenientes con la plataforma de Zoom del día de hoy. No sé qué le sucede a esto. Entonces, pues ante cualquier eventualidad, si se nos cierra y no vuelvo a abrir, estén pendientes de la información que les esté dando por WhatsApp. ¿Listo? Profe, Hola. ¿y si algo, por qué no hacemos la reunión por Meet? Pues en Vamos a mirar cómo nos va yendo con esto, listo, y ahí definimos si cambiamos la plataforma o si el problema es de mi computador o qué. Bueno, el día de ayer estamos viendo el tema acerca del sistema reproductivo. Estamos viendo el sistema reproductivo en hembras, en machos. Vimos sistema urinario y dejamos acá pendiente para comenzar a hablar acerca del sistema nervioso. ¿Qué es en sí el sistema nervioso? Es una red de tejidos en los animales, ¿sí? La unidad básica, y como lo mencionaba yo también en estos días, de la unidad básica del sistema nervioso es la neurona, así como la unidad básica funcional de los pulmones son los alvéolos pulmonares y la unidad básica funcional de los riñones es la nefrona, de la cual ayer hablamos bastante rato.
La unidad básica funcional del sistema nervioso son las neuronas. ¿Cuál es la principal función de este sistema nervioso? Captar y procesar rápidamente las señales endógenas y exógenas, o sea, las señales que vienen tanto de dentro de los organismos vivos, de sus órganos, de sus tejidos, como las señales que vienen de fuera, ¿sí? De todo ese medio con el cual interactúa ese organismo. Este sistema nervioso capta y procesa estas señales, ejerciendo entonces control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción y respuesta. ¿De qué está compuesto entonces este sistema nervioso? Este sistema nervioso, vamos a empezar hablando de que existe un sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central del cual vamos a empezar a hablar tiene varios componentes como son el principal, el encéfalo, también conocido como cerebro. Ese cerebro, que es el principal componente del sistema nervioso central, a su vez está dividido en algunas partes, como son el bulbo raquídeo. ¿Qué es este bulbo raquídeo del cerebro? Es una zona que nos va a unir la médula espinal, aquella que habíamos comentado en nuestras primeras clases de anatomía, que es ese conjunto de nervios que recorre toda la columna vertebral. Entonces, el bulbo raquídeo es el que une la médula espinal con los centros superiores, o sea, con el encéfalo propiamente. Y de aquí, a partir de este bulbo raquídeo, nacen gran parte de los nervios craneanos y se encuentran los centros, también llamados núcleos, donde se controla la respiración y el sistema cardiovascular. Este control del sistema respiratorio y cardiovascular es un control que no es voluntario, es involuntario. Si bien usted se puede poner en la tarea de voluntariamente detener su frecuencia respiratoria, llegará un momento en el cual el control involuntario tome las riendas de eso y conlleve a que su organismo vuelva a respirar. ¿Sí? Tenemos acá pues que en esta imagen se nos habla del sistema nervioso y a su vez nos lo dividen en dos, pues en dos grandes clasificaciones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cada uno de estos componentes los vamos a ver en detalle. Entonces, ahorita que empezamos hablando del sistema nervioso central, tenemos que los componentes principales de este son el encéfalo, propiamente que es el cerebro, y la médula espinal. Dentro de lo que constituye el encéfalo o el cerebro, este se ha dividido en las siguientes partes, cada uno con sus diferentes subdivisiones al mismo tiempo. Entonces, este encéfalo o cerebro que tenemos nosotros y nuestros animales se divide en rombencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo. En esta división del cerebro llamada rombencéfalo tenemos que este a su vez se subdivide en otras dos partes, mielencéfalo y metencéfalo. Y a su vez este otro se nos sigue subdividiendo. En el mielencéfalo encontramos algo llamado el bulbo raquídeo y otra parte llamada el cuarto ventrículo. En lo que corresponde al metencéfalo está el cerebelo. De pronto ese nombre de los que hay acá sea mucho más conocido para ustedes. Si pues recuerdan algo de alguna breve anatomía que hayan visto por allá en el colegio no hace mucho tiempo tampoco, para la mayoría. El diencéfalo, que es otra de las grandes subdivisiones que tiene el encéfalo, está dividido en tálamo, hipotálamo. De pronto el hipotálamo también en algún momento lo escucharon mencionar en algún lugar, y algo llamado tercer ventrículo. Bien, cuando pasamos entonces de nuevo acá al inicio y vamos a referirnos al sistema nervioso periférico, en este sentido hablaríamos de lo que sería el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, veníamos de acá atrás hablando del encéfalo y del bulbo raquídeo. Encéfalo,
bulbo raquídeo. El puente de Barolio. Todas estas partes las vamos a ver a continuación en un dibujito esquematizadas. El puente de Barolio hace parte del tallo cerebral. Es una masa que tiene fibras transversales que son visibles en la superficie ventral del cerebro. Eso es una especie de puente, pues de ahí su nombre, que está conectando unas partes del cerebro con otras. Participa este puente entonces en las funciones sensoriales, o sea, de recibir las sensaciones tanto internas, o sea, endógenas como externas, exógenas, y en las funciones motoras, o sea, en las funciones que conllevan a dar respuesta a esos estímulos. ¿Qué funciones motoras? En el puente de Barolio se controla lo que son los movimientos de los ojos, ¿sí? Las expresiones faciales que hacemos nosotros o que hacen nuestras mascotas, regula los ritmos de sueño y el estado de vigilia, o sea, de estar despierto. El cerebelo es la parte simétrica del encéfalo, está localizada justamente en la parte caudal de la cavidad craneal, o sea, hacia atrás de la cabeza. Y en este cerebelo lo que se hace es que se supervisa y regula todos los miembros voluntarios, ¿sí? Manos y piernas, y determina la extensión de los movimientos, ya que coordina los músculos que se ven inmiscuidos en la realización de los mismos. El cerebelo además supervisa e influencia los movimientos involuntarios necesarios para restablecer o mantener el equilibrio, manteniendo además el tono normal de la musculatura. ¿Sí? Una afección directamente en el cerebelo va a conllevar a que nosotros perdamos el equilibrio, a que nuestra musculatura pierda tono, o sea, que se ponga flácida sin razón aparente, y a que no podamos coordinar los músculos a la hora de hacer algún movimiento. Mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, de ahí de mese, que es medio, mesencéfalo, cerebro medio, es una de las tres partes del tallo encefálico. Su función es conducir impulsos motores desde la corteza cerebral hasta este señor, hasta el puente de Barolio, y conducir impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Yo sé que estos son un montón de nombres muy extraños, pero digamos lo que la ventaja es que por ahora y para las prioridades que tenemos por acá no necesitan memorizárselos, pero sí es bueno que conozcan generalidades acerca de esto. Prosencéfalo o diencéfalo. Esta es la parte dorsal del diencéfalo formada por el hipotálamo y el tálamo, como habíamos visto acá, ¿sí? Como habíamos visto en este esquema, diencéfalo formada por el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué sucede entonces en este diencéfalo? Que el hipotálamo regula y controla la mayor parte de las funciones autónomas. ¿Cuáles son? La temperatura del cuerpo. Si usted tiene una falla en el hipotálamo, su cuerpo puede empezar a experimentar una temperatura alta y hacer parecer que usted tiene fiebre. Entonces usted está todo loco porque piensa que el animal tiene una infección o que le subió la temperatura porque estaba haciendo actividad física o porque de pronto presenta algún tumor. Y lo que uno menos se imagina es que podría haber un daño a nivel de hipotálamo que me esté tomando ese animal y le esté subiendo la temperatura sin ninguna razón aparente. ¿Qué más se controla en el hipotálamo? La circulación sanguínea. El metabolismo hídrico, o sea, cómo nuestro organismo aprovecha el agua que toma. La función endocrina. El hipotálamo es el que dirige cómo funcionan esas glándulas endocrinas que producen hormonas y otras sustancias dentro del cuerpo y para uso dentro de nuestros propios órganos. Regula el hambre. Cuando usted mantiene con hambre todo el tiempo, sin alguna razón aparente, o si no está en crecimiento, o si no es deportista de alto rendimiento, o si no padece de ansiedad, en el caso de los humanos,
seguramente podría tener un daño en el hipotálamo, por lo cual usted mantenga con hambre todo el tiempo, ya que el centro de la saciedad va conectado desde las neuronas sensitivas del estómago directamente hasta el hipotálamo. Cuando el estómago está completamente repleto y no le cabe más alimento, envía la señal vía nerviosa al hipotálamo y le dice, parcero, aquí ya no hay cupo para más, entonces maneje los tiempos, que más comida no somos capaces de recibir. Y efectivamente la respuesta es eso, inducir en el individuo el que detenga la ingesta de alimento o la ingesta de líquidos, porque el estómago ya está lleno. De esto se encarga el hipotálamo. Por otro lado tenemos el tálamo. ¿Por qué se llama hipotálamo? Pues no me preguntaron, pero se los voy a contar. Porque esta zona del cerebro tiene forma de caballito de mar. Hipo es caballo, entonces por eso se le llama hipotálamo, porque tiene forma de caballito de mar, no de hipopótamo. Aunque hipopótamo se deriva de la palabra caballo de río, pero no, es porque esta parte tiene forma de caballito de mar. ¿Conocen los caballitos de mar, cierto? ¿O no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Que no conozco un caballito de mar, al menos en fotos, no tuve infancia. Particularidad, el caballito de mar macho es el que se embaraza y cuida a las crías. Ese no copia patriarcados. Continuamos. Allá mismo en ese prosencéfalo, aparte del hipotálamo, tenemos lo que sería el tálamo. Ese es el centro de integración y coordinación que va a combinar y comparar los diferentes impulsos que llegan. Seguimos con el llamado telencéfalo. Es el que está formado por los dos hemisferios cerebrales y sus interconexiones. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Los hemisferios contienen en su interior unas sustancias llamadas sustancia gris y sustancia blanca. Aquí en estos esquemas tenemos una aproximación anatómica de cómo sería la forma de los cerebros de algunas especies domésticas, como es el caso del bovino, el del cerdo, el del caballo y el del perro. ¿Sí? Se ven muy diferentes a la forma que tiene el cerebro humano. En cuanto a morfología, pues a forma, porque en cuanto a fisiología, las diferencias son mucho más grandes de las que uno creería. Pillen pues entonces, esto es un esquema de lo que sería el sistema nervioso central, compuesto por encéfalo y médula espinal. En el encéfalo tenemos entonces esta parte conocida como tallo encefálico, que es el que se encarga de unir encéfalo con médula espinal. Ese tallo encefálico lo dividimos en ese encéfalo que habíamos visto por acá más atrás, que también se le llamaría cerebro medio, el puente de Barolio, que pues su función es servir de puente de interconexión entre los estímulos que recibe a través de la médula espinal y la respuesta que se genera en el cerebro. Y el bulbo raquídeo, que también es un centro que vimos ahorita, que es integrador y responsable de muchas funciones involuntarias como son la respiración y el funcionamiento cardíaco. Y justamente por acá atrás, en la parte caudal del encéfalo, tenemos integrado lo que sería el cerebelo. Ya de aquí, en dirección hacia caudal, tenemos lo que sería la médula espinal. Esto es todo ese paquete de nervios que discurre a través de los agujeros intervertebrales que están presentes en las vértebras desde el atlas, desde el axis, el atlas y de ahí para atrás hasta llegar a la última parte que sería en las vértebras sacras, ya que las vértebras coxígeas no contienen médula espinal en su interior. Entonces esta médula espinal se divide según la porción de columna vertebral. Entonces tenemos médula espinal en porción cervical, porción torácica, porción lumbar
Y por último acá una pequeña porción que sería la porción del hueso sacro o porción sacra. Es claro el dibujo, ¿cierto? Ahí no hay como ningún enredo con esto. Médula espinal entonces, que es el segundo componente de este sistema nervioso central. Esta médula se dice que es un cordón largo, blanco, localizado en el canal vertebral. Esta se encarga de llevar impulsos nerviosos a los nervios raquídeos, comunicando el encéfalo, o sea, el cerebro, con el cuerpo mediante dos funciones básicas. Esas dos funciones básicas mediante las cuales la médula espinal conecta el cerebro con el resto del cuerpo se llaman vías, vía aferente y vía eferente. ¿Qué es la vía aferente? Esta vía aferente es la que lleva sensaciones sensitivas del tronco, el cuello y los cuatro miembros, ¿sí? Dos manos, dos pies, o miembros anteriores, miembros posteriores, dependiendo del animal del que estemos hablando. Todas las sensaciones que se reciben en tronco, cuello y miembros son llevadas hacia el cerebro gracias a la vía aferente. La vía aferente es la que recibe y lleva esas sensaciones directamente al cerebro. Si a usted en este momento se le cae una aguja al piso y va y la coge sin fijarse y se chuza, esa sensación de que se chuzó con esa aguja va a viajar a través de los nervios de su dedo, de su mano, va a llegar hasta la médula espinal, de ahí la sensación va a recorrer y va a llegar hasta el cerebro, indicándole al cerebro, marica, me chuzé. El cerebro, en respuesta a eso, entonces, en el caso de nosotros va a haber una respuesta verbal que pues ya me puedo intuir cuál va a ser. Después de esa respuesta verbal de haberse chuzado va a seguir la respuesta motora. Pero hasta ese punto en el que usted se chuza y llega hasta el cerebro, solamente interviene la vía aferente. Ahora, ¿qué es la vía eferente? La vía eferente se da cuando el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, el cuello y los miembros. Entre estas funciones está el control de movimientos inmediatos y vegetativos, como el acto reflejo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que también vamos a ver más adelante eso para qué sirve, cómo funciona. En este caso, para el ejemplo que les estoy dando, lo que entraría a funcionar ahí sería el acto reflejo. Acto reflejo, cogí algo que me chuzó. ¿Qué inmediatamente hago después de echar un madrazo al aire? Simplemente soltar con lo que me estoy chuzando. ¿Sí? Ya habíamos puesto incluso un ejemplo similar en una clase anterior la semana pasada. Usted se chuza e inmediatamente su respuesta es soltar con lo que se está chuzando. Y es una respuesta que se da casi que en menos de un segundo. Un segundo es muy lento para hacer todo eso. La respuesta es rápida, eso es de inmediato. Imagínense entonces que desde que usted percibe la sensación y viaja hasta su cerebro, el cerebro la procesa y emite una respuesta. Es mucho más rápido que un parpadeo realmente, o bueno, casi tan rápido como un parpadeo. Así de eficiente ha sido la evolución en los seres vivos para desarrollar un sistema nervioso que alcance esas cuotas de respuesta. ¿Habían alguna vez ustedes llegado a contemplar la complejidad y la rapidez que tiene algo tan sencillo como es eso? Y toda la anatomía que se ve implicada. Ninguno responde, entonces a lo mejor no. Profe, Hola. o sea que el ejemplo de ayer de cuando se llena la vejiga que a mí me envía señales al cerebro, eso también sería por la vía aferente o cuando le duele a uno algo interno.
Sí, ahí funcionan dos vías, aferente y eferente. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de respuesta ante los estímulos endógenos o internos que implicaban pues, nuestros órganos, vamos a ver más involucrado lo que sería el funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático, que vamos a ver ahorita más adelante eso para qué sirve. Pero también ahí va involucrado un estímulo que llega hasta el cerebro y genera una respuesta inmediata. Para el ejemplo que hablábamos ayer, pues la vejiga se llenó. Al generarse esa sensación de llenura y estimular el sistema nervioso o los nervios ubicados en esa zona, entonces le aviso al cerebro, hermano, se llenó la vejiga. ¿Qué le dice el cerebro? Pues vaya a orinar, pejón. ¿Cierto? Y eso es inmediato. Ya que uno se haga el lenteja para ir al baño y se orine de ida es otra cosa, pero eso es inmediato. Esta imagen que tenemos acá en el extremo inferior derecho, nos muestra cómo sería un corte de la médula espinal. La médula espinal sería este cilindro que vemos acá, el que les estoy señalando con la luz roja. Este cilindro tiene entonces en su interior una estructura compuesta por la llamada sustancia gris y la sustancia blanca. Esta estructura cilíndrica que viaja a través de los canales intervertebrales tiene durante su recorrido esta serie de estructuras conocidas como raíces dorsales sensoriales, ¿sí? Que como su nombre lo dice, están ubicadas en la parte dorsal de la médula espinal. Ustedes ya deben tener a día de hoy, pues, saber la diferenciación entre lo que sería dorsal y ventral, ¿cierto? Está la raíz dorsal sensorial. Esta otra estructura conocida como ganglio espinal. Pilas. No tiene nada que ver con los ganglios linfáticos. Estos serían ganglios nerviosos, no ganglios linfáticos. ¿Sí? Y tenemos por acá los llamados nervios mixtos. Nervio mixto se le dice así porque este nervio es capaz de llevar a través de las raíces dorsales sensoriales el estímulo y generar a través de las raíces ventrales motoras la respuesta. Entonces, pille qué bacano esto. Los estímulos viajan a través de los nervios que están pegados a la raíz dorsal sensorial. Llegan acá, suben al cerebro, el cerebro procesa la respuesta y cuando la respuesta viene por toda la médula espinal y llega hasta el sitio donde debe ejecutarse la respuesta, esta respuesta se va a ejecutar por acción de los nervios de la raíz ventral motora, no de la dorsal sensorial, sino de la raíz ventral motora. ¿Qué implica? Cada raíz dorsal sensorial tiene su correspondiente raíz dorsal ventral motora, perdón. Vuelvo y repito. Cada raíz dorsal sensorial, que es la que recibe los estímulos externos, los lleva a la médula y de la médula van al cerebro. Cuando el cerebro da la orden de respuesta, esa respuesta vuelve a viajar por la médula espinal, llega hasta la raíz, hasta los nervios de la raíz ventral motora para movilizar los músculos requeridos para efectuar la respuesta. Y eso se hace en cuestión de segundos. ¿Sí? Cada nervio sensorial tiene su propio nervio motor o efector en esta zona. Incluso por eso se le puede llamar a veces nervio mixto, porque se pueden llegar a unir. ¿Sí queda comprendido cómo funciona esto, chicos? Sí, profe. Ok. Por ende, podríamos decir que entonces la vía aferente se da gracias a la raíz dorsal sensorial y la vía eferente se da gracias a la raíz ventral motor de todos esos nervios que están ubicados o adheridos a la médula espinal durante todo el trayecto que esta médula espinal recorre desde las vértebras cervicales hasta las vértebras sacras. Profe, Hola. entonces ahí arribita, pues por ejemplo ahí arribita donde dice raíz ventral motora, arribita
Sí, arribita. Arribita. Aquí dorsal, sensorial. No, en la de abajito. Acá, sí. No, en la de La que arribita. está debajo de ¿Puedo esta que es rayar? mía. ¿Puedo rayar? Esta que está acá que te estoy señalando con la luz rojita. No, la que está ahí más abajito. La... ¿Dónde está la raíz ventral? Epa, no. ¿Qué sería, qué vendría a ser eso? La... También sería raíz ventral motora, ¿o no? Si la raíz ventral motora es esta extensión, la raíz La dorsal que está ahí. sensorial es esta. Ah, esa también sería dorsal. Sí, también sería dorsal porque mira que está en la parte dorsal de la médula espinal. Esta Ok. prolongación que vemos acá sería otro ganglio espinal, esto sería otro ganglio espinal, esto otro sería otro ganglio espinal, y justamente aquí donde se unen ambas raíces es donde tenemos conectado el nervio mixto. Ese nervio Listo, mixto es el que recibe la información de fuera, pues recibe el estímulo externo, lo conduce a través de la raíz dorsal sensorial y cuando la respuesta llega desde el cerebro, esa respuesta viaja por la raíz ventral motora y pasa al nervio mixto. O sea, el nervio mixto es el mandadero, lleva y trae, pero cuando lleva, entrega por un lado y cuando recibe, recibe por otro lado. listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ya que hablamos del sistema nervioso central, vamos a hablar entonces del llamado sistema nervioso periférico. ¿Qué es este? ¿O en qué consiste? Este sistema nervioso periférico es una red nerviosa extensa que difícilmente deja un solo milímetro cúbico de tejido en cualquier sitio del cuerpo carente de terminaciones nerviosas. Como quien dice, si nosotros pudiéramos tomar un cuerpo de un individuo y solamente disolver todos los tejidos que no tengan que ver con sistema nervioso, nos daríamos cuenta de que estamos prácticamente más alambrados que los barrios de las comunas, que usted mira para arriba y ve un montón de alambres de energía por todas partes. ¿Sí? Y así como hay nervios que son bastante grandes, hay otros que son extremadamente finos y delgados, incluso más delgados que un cabello. Por esto mismo, no hay más de 1 milímetro de nuestro cuerpo que no esté libre, bueno, que se encuentre, uno puede decir que está libre de tener células o neuronas que lleguen hasta el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso periférico es todo aquel tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, o sea, que no corresponde ni al cerebro ni a la médula espinal. Es representado entonces por los llamados nervios periféricos que inervan los músculos y los órganos. Ese sistema nervioso periférico se divide en dos. Está el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. A su vez, este también está subdividido. Sistema nervioso somático, en él encontramos los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y en el sistema nervioso autónomo encontramos lo que sería el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Estos nombres no tienen nada que ver con la connotación que nosotros le damos a la palabra simpático. ¿Sí? Es algo completamente diferente. Para que pronto no vayan a hacer chistes malos al respecto. ¿Sí? No sabe uno aquí cuántos comediantes hay en el grupo, pues bueno. Hablando entonces del sistema nervioso periférico, vamos a hablar primero de lo que sería el sistema nervioso somático y sus dos componentes, los nervios craneales y los nervios raquídeos. El sistema nervioso somático viene a estar formado entonces por neuronas sensitivas y axones motores.
y tiene dos vías. Una primera entrada por donde recibe la información, llamada vía sensitiva somática o aferente somática, similar a lo que les acabo de mostrar ahorita que ocurría en los nervios que llegan hacia la médula espinal, ¿cierto? Pero estas que reciben información relacionada con temperatura, dolor, tacto, presión y los sentidos especiales, que bueno, no son especiales, pero pues así los mencionan en la literatura consultada, como son la visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto ya lo habíamos mencionado.